patria, se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Presidenta, se han recibido diversas comunicaciones. En primer lugar, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras solicita que la comisión los reciba en una sesión a fin de exponer sus comentarios sobre la implementación del sistema de finanzas abiertas. Por otra parte, se ha recibido una comunicación de don Carlos Quirós, que es abogado asesor de los dirigentes gremiales y sindicales de la hípica, en que adjunta una minuta que ellos expusieron en la comisión en el proyecto sobre apuestas en líneas. Son los primeros. Ya, los segundos dijeron que no eran los primeros. Y precisamente a raíz de eso, ellos enviaron una minuta porque señalan que consideran lamentable la mención que se realizó en la sesión posterior por la presidenta. Se los reenviamos a todos los miembros de la... Yo la leí, léalo si quieres. Simplemente no voy a leer la minuta porque no la tengo aquí, simplemente informo que hicieron llegar una minuta que ellos entienden que contradice lo que habría mencionado la presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional, al señalar que ellos lo hicieron, cuando expusieron, lo hicieron a título personal. Y esta minuta... Ahí no en representación de la hípica. No en representación de la hípica. Y entonces esta minuta se les hizo llegar por correo electrónico a los señores integrantes de la comisión. ¿Y qué no entendiste tú? Yo me pareció entender de que como que la persona que habló de la presentación como que no lo incorporó a ellos. Ah. Eso no se entiende, pero puedo leer mal. Ya. Yo tuve esa sensación también. Era como que, oiga, como que nos dejó... No porque el contenido no fuera correcto, exacto, pero sino porque ese contenido nos impera a nosotros y nosotros como no... ¿Qué es lo que dijimos? Ya. Pero Okay. no puede haber entendido mal también yo. Ok. Luego se recibieron también dos oficios de respuesta a oficios que había despachado la comisión en relación con el tema de las posibles incompatibilidades o conflictos de interés de dos miembros del Consejo Fiscal Autónomo. Lo leímos, yo se los mandé a todos, ¿se acuerdan? El famoso oficio de Hacienda que me remitió la subsecretaria a petición del ministro Marcel. Nosotros también lo enviamos a los miembros de la comisión, así como el de la... Bueno, ese salió en la prensa, además, así como el de la Superintendencia de Pensiones, que también respondieron ellos, y que en una parte derivan el tema a la Comisión para el Mercado Financiero. Nos hacen llegar por lo que dice relación con las compañías de seguros. Dicen que ellos en esa parte no pueden opinar y que le enviaron esa parte a la... Yo hablé con el ministro de este oficio y él me dijo que entendía que no había ningún tipo de incompatibilidad e inhabilidad. Eso es lo que... Y yo la verdad es que no creo que tengamos que hacer mucho más. Esto está... debidamente se cumplió la formalidad, creo yo. No, y cumplir también con un poquito, tal vez lo que no es obligación, pero no, pero un deber. Preguntar al menos. Que la despeje la autoridad. Exacto. O sea, que tiene dudas puede recurrir a la Contraloría. ¿Les parece que dejemos ahí el tema, colegas? Ya. Y finalmente, Presidenta, se han recibido dos comunicaciones, una del fundador de Buidepa, plataforma tecnológica que facilita el acceso a la vivienda digna en Chile, y del gerente general de Acuícola del Norte, Acuinor, en que solicitan que se impulse la tramitación del proyecto de ley sobre AFIDE. AFIDE, ya. Ya, colegas, estábamos conversando antes que llegaran todos. Uno, hablamos con el ministro de Educación para que vea una indicación que faltaría al proyecto que vamos a ver ahora para poder ver la imputación del gasto, porque no está en el texto del articulado ni en la indicación que ya mandaron. Dos, organizándonos para el trabajo de la semana siguiente a la regional. Lunes, terminar de escuchar los 4 que nos faltan de apuestas en línea y votarlo en general. Y luego ver CIA. Si el gobierno le pusiera algún tipo de urgencia al de subsidio eléctrico, cambiaríamos un poquito ahí la tabla, pero sacaríamos CIA y subsidio eléctrico y nos quedaría en los pendientes AFIDE. Eso es como para estar ok en línea. Colega. Hay un tema que no tomamos en cuenta, porque había contado hace unos días. Yo recibí una comunicación a la casa de una señora llamada Mariana George Nacimiento. Una videoconferencia
Es secretaria técnica del Consejo de la Alta Dirección Pública. Y me dice que, de acuerdo con la ley, ellas deben rendir cuenta anualmente a las comisiones de Hacienda del Congreso Nacional sobre el funcionamiento del sistema de alta dirección pública en el año anterior, que remitieron dentro del mes de mayo su informe y que pidieron audiencia a la comisión para presentar sus principales resultados. Y en el fondo lo que ella pide es si nosotros podemos encontrar alguna fecha que podamos escuchar esos resultados. Ellos cumplieron con su obligación, que es enviar el informe, nadie se tiene que venir acá. Pero a mí me parece interesante que en algún momento lo veamos. Yo le pregunté a la secretaria cuál era la historia en esto. Me dijo que nunca en la comisión ha habido una sesión para ese efecto, sin perjuicio que se pueda hacer. De hecho, por primera vez la Cámara los recibió, entiendo, o los va a recibir, los recibió, y el único inconveniente que tendríamos nosotros es solo de tiempo. Ustedes ven que estamos súper colapsados, estamos lunes, martes y miércoles con sesiones en la comisión, y tendríamos que ver en qué minuto nos generamos un extra para poder recibirlo, y yo no tengo ningún problema en hacerlo. Convengámoslo después de que salgamos de estas urgencias que tenemos. ¿Les parece? ¿Ya? Muchas gracias, presidente. De nada, senador. ¿Listo? Senador Macaya. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar este espacio. A ver, más allá de hacer un juicio de valor de lo que ocurrió con la lamentable caída del director del Servicio de Impuestos Internos, quiero manifestar una preocupación de algo que tiene que ver con la discusión que se ha dado durante los últimos meses, durante el último año, que tiene que ver particularmente con la reserva de la información que maneja el Servicio de Impuestos Internos. Hemos tenido harto debate sobre el tema del secreto bancario, sobre el Servicio de Impuestos Internos. Siempre se ha jactado de la capacidad, reserva con que maneja los datos de los contribuyentes chilenos. Y particularmente en la situación del ex director del Servicio de Impuestos Internos, es de conocimiento público que la información que finalmente produjo su caída emanó del propio Servicio de Impuestos Internos. A mí me parece que es un hecho de la máxima gravedad, considerando el resguardo y la reserva de la información que tiene que tener el propio Servicio de Impuestos Internos. Si esto emana de funcionarios, ha trascendido de que información que viene desde adentro. Yo no tengo la información oficial de que eso sea así. Esto son a propósito de situaciones que han trascendido en la prensa, de declaraciones del propio exdirector del Servicio de Impuestos Internos, y a mí me gustaría que tuviésemos la oportunidad de pedirle información respecto a la reserva de la información y cómo se está manejando la información en el Servicio de Impuestos Internos. Me parece de la máxima gravedad, creo que es un tema que hay que ser capaces de ponderar. Más allá del juicio de valor que uno puede hacer, a mí me había aparecido en su momento bastante plausible las explicaciones que había dado Javier Echeverri, pero esto va más allá del juicio de valor sobre la situación particular de él. Tiene que ver con la reserva de la información del Servicio de Impuestos Internos y cómo a partir de filtraciones internas se produce finalmente su caída, y si eso le ocurre al director del Servicio de Impuestos Internos, ¿qué queda para el resto de los contribuyentes? O sea, esa es un poco la reflexión y la solicitud de información que me gustaría que la comisión pudiese hacerle al ministro de Hacienda. Perfecto, senador Insulza. Adhiero plenamente a lo que dice el senador, como si lo hubiera dicho yo. Muchas gracias. Perfecto. Y podríamos, después de que tengamos la respuesta del ministro, quizás hacer una sesión con la directora subrogante. Yo creo que este es un tema que obviamente preocupa. Ayer tuvimos un muy buen seminario sobre el tema de impuesto territorial que organizamos con la FEN. Estuvo el director de la FEN, estuvo Oscar Landerreche por la facultad, estuvo tu primo, el ex director, Ricardo Escobar, estuvo Bettina Hortz. De verdad, muy, muy buen nivel, todos con propuestas, surgieron varias propuestas respecto a este tema, y quedamos con la FEN de hacer un segundo seminario, que me encantaría que pudiéramos conversar. Contexto, este seminario lo conversamos con el director de Impuesto Interno, una reunión que tuvimos ambos para ver esta situación, y en esa reunión a principios de mes surgió este seminario y hablamos con la FEN y se organizó muy bien. A raíz de este primer encuentro, la idea es hacer un segundo en que podamos invitar junto con la FEN a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, que tiene un estudio muy bueno sobre esta materia. Y si les parece, yo les puedo mandar el estudio, que puedan además participar ustedes, que ojalá puedan estar como digamos, panelistas, porque creo que es un tema que se va a tomar la agenda.
Cuando uno mira los datos, la verdad es que no es muy comprensible que este impuesto haya aumentado un 134% desde el 2010 y las remuneraciones solo un 28%. Y que además exista mucha opacidad en no solo la forma de cálculo, sino que también la información. Hay la base catastral, por ejemplo, no se publica completa, solo una parte, que es muy raro. Esto está en el estudio de la Católica, ya no es una materia mía, está en el informe. Los roles exentos no están, no se conocen. Y lo que sí se dice en ese informe, que hay terrenos en comunas de alto valor, como lo Barnechea, que están exentos de pago de contribuciones, y otros terrenos en comunas que supuestamente no tienen tanto valor, que pagan contribución. Entonces yo creo que todo esto es parte del debate que se ha instalado en el país y que creo que tenemos que enfrentarlo. El ministro ingresó un proyecto de ley para el tema de impuestos, en el caso de las pymes, ustedes lo vieron. En ese proyecto señala como gran gesto postergar el reavalúo. Nosotros hicimos una presentación de un proyecto de ley que congela el reavalúo hasta que se clarifique cómo se hace, porque nos parece que es como lo correcto, ¿ya? Y la postergación la puede hacer el gobierno que viene si quiere, porque ustedes saben que el proceso es cada 4 años de los no agrícolas, se hace ahora en noviembre, pero recién se aplica en abril. Y si no hay claridad sobre la base sobre la que se hace, malamente podemos nosotros decir ya, ok, postergamos. No, veamos cómo se hace. Entonces, lo que yo dije ayer es que la comisión, y que creía interpretar a mis colegas, vamos a estar todos dispuestos a trabajar en este tema seriamente, para que tuviéramos certeza sobre este tema. Hay países que tienen distintas modalidades y yo creo que uno puede copiar lo mejor de otras legislaciones para tener un buen sistema. Entonces, eso como parte del debate que creo esta comisión podría tomar en un tema que es muy, muy relevante y que le pega a mucha familia. Al término, y con esto cierro, al término del seminario, se me acercaron 2 personas, un chico que me dijo, senadora, yo crecí, viví en un campamento, saqué adelante mi carrera, no me acuerdo si me dijo que era auditor o experto en, abogado experto en tributario, me compré un departamento de 4.000 UF, hoy día sin ninguna explicación vale 6.000, no tengo cómo pagar las contribuciones que me están imputando. Y otra señora me dijo, senadora, yo soy feriante, mi familia heredó una casa, el impuesto se le disparó del impuesto territorial y estamos en una situación angustiante de perder la vivienda porque no nos da con nuestros ingresos. Entonces, este no es un tema de los ricos, es un tema de cómo se organiza y se estructura el impuesto territorial. Y además, cuando uno mira, y eso lo dijo la Betina, el gobierno ha incrementado sus ingresos en 10%, el Fondo Común Municipal en un 50%. Y no hay lógica para ese cambio. Entonces son temas duros, datos duros que están encima y creo que la responsabilidad de nuestra comisión es poder analizarlos, estudiarlos y hacer una buena nomenclatura de un tema que le preocupa a la inmensa mayoría de la gente y sobre todo a los pensionados, que no la están pasando bien. Eso. Que simplemente cuando le llega una cuenta de impuestos internos la pagan sin bueno, de hecho... si se calculó bien o se calculó mal. Y la verdad es que entra el director de la FEN dentro, y les voy a mandar su intervención para que la tengan, decía que porque el recurso existe para poder reclamar, solo reclama el 2%, porque claro, la gente no sabe cómo hacerlo, te llega una cosa del Servicio de Impuestos Internos frente a tu casa, que la vas a perder, pagáis rápido, porque no quieres perderla, porque es tu esfuerzo más preciado. Pero salieron varias ideas súper entretenidas que yo creo que podemos analizar. Yo siendo ministro del Interior apreté el botón como siempre y me rechazaron la declaración porque me había propuesto la propia sobre la base de un certificado que había mandado al Ministerio del Interior. Y la verdad es que al final me comunicaron solamente que por un error del Ministerio del Interior efectivamente había un cálculo, algo era muy poca plata, era una cosa completamente absurda. Pero la verdad es que uno confía a ciegas, ese es el problema, uno confía a ciegas en estas cosas. Perfecto, entonces acordamos aquello. Vamos a lo que nos ocupa, querido ministro, ¿cómo está usted? No sé, Sole, si tenemos algo más y si no le damos la palabra al ministro. Sí, pueden entrar los asesores y demás.
Bueno. El de exteriores. Estimado ministro, vamos a ponernos serios en esta parte. Ya, pero relígete primero. Yo luego sigo el ministerio, Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores senadores, también a los equipos que nos acompañan, a la Secretaría. Efectivamente, tenemos hoy día el proyecto de ley que busca modificar las normas respecto al sistema de admisión escolar. Esto fue parte de la discusión presupuestaria del año pasado, que derivó en una indicación que instaló una mesa técnica con representantes de distintos centros de estudios, de académicos, de sostenedores, entre otros, para identificar medidas que optimicen y mejoren el sistema de admisión escolar. Esta comisión tenía que evacuar su informe en el mes de marzo de este año para ser presentado como informe de recomendaciones para el Ministerio, analizarlas, recogerlas y tramitar un proyecto de ley respecto a ello. En ese sentido, se generaron indicaciones a los boletines 16763 y 16766 que se presentaron durante el mes de abril, toda vez que en marzo recibimos el informe de recomendaciones del panel de expertos, panel transversal, encabezado por Silvia Izaguirre como presidenta de este comité, y eso implicó el ingreso en abril entonces de este paquete de indicaciones que unificó además ambos boletines y permitió la tramitación de este proyecto. La mesa técnica parte de un reconocimiento que me parece muy significativo dada la transversalidad de la definición, y es que se reconoce que el sistema de admisión escolar es un sistema eficiente, que ha cumplido su propósito y que requiere mejoras. Ese es el primer diagnóstico transversal que hace el comité de expertos, encabezado por Silvia Izaguirre, conformado por un arco transversal de expertos de todos los sectores políticos. Pero también dijo que el SAE posibilita la elección de la escuela por parte de las familias, permite optimizar la asignación de las vacantes, asegura la no discriminación arbitraria de estudiantes, genera información valiosa sobre la capacidad ociosa, la oferta y la demanda, y también las preferencias de las familias, y vela por la transparencia del proceso de postulación y asignación. Entonces, efectivamente, en ese sentido, nosotros recogimos de las indicaciones que nos sugirió la mesa técnica con este diagnóstico inicial para poder efectivamente avanzar en hacernos cargo de este conjunto de recomendaciones. Entonces, así es que llegamos primero a presentar a la comisión cómo funciona el SAE, porque hay mucho desconocimiento de las etapas, de los procesos y de cómo opera el sistema de admisión escolar. Entonces, lo primero es señalar que la ley plantea que hay dos periodos, un periodo de postulación principal y un periodo complementario. En el periodo de postulación principal se realiza en el mes de agosto, es decir, estamos a poco menos de un mes de que inicie el proceso de admisión escolar. Este proceso se extiende hasta el mes de octubre, donde se consolida la primera etapa de asignación de cupos para que los estudiantes que fueron asignados en los establecimientos a los que postularon, luego en el periodo de formulación de matrícula, se matriculan. Y en el mes de noviembre hay un periodo complementario de postulación. Esto también tiene algunas variaciones respecto a las regiones por las que se parte. Por ejemplo, también se parte priorizando a los repitentes, que en el periodo inicial de postulación aún no eran repitentes, por lo tanto una configuración de una realidad que ocurre posteriormente, sobre todo para aquellos repitentes, y sobre todo para aquellos repitentes que transitan de un nivel educativo a otro, es decir, pasan de octavo básico a primero medio, ¿ya? Que esa es la clásica, donde tienen que buscar alternativas en otros lugares, en otros colegios. Luego tenemos el periodo de regulación o regularización de vacantes que opera durante todo el año, y ese proceso de regulación de vacantes está disponible porque también los estudiantes van moviéndose dentro del sistema escolar durante todo el año. Familias que se movilizan de un lugar a otro, por ejemplo, en el marco de este proyecto de ley, se establecen mecanismos para, o más bien, se refuerzan mecanismos que ya existen para, por ejemplo, funcionarios de la Fuerza Armada, funcionarios públicos en general que son trasladados de una región a otra,
y que requieren resolver la situación de su hijo, no hija. Incluso tenemos convenios con instituciones como la PDI o Carabineros que ya tienen un hábito en el trabajo con nosotros para poder resolver los temas de matrícula durante todo el año. Esto va generando reporte de cupo, también información del nombre, de los datos de las personas que postulan a la plataforma y finalmente se termina regularizando la postulación de los niños y niñas en el sistema educativo. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo? Se calculan las vacantes para la admisión escolar de cada curso, considerando matrícula de estudiantes promovidos, repitentes, número de cupos reportados por el establecimiento educacional, y solo cuando el número de postulantes es igual o menor a las vacantes, todos quedan aceptados, ¿ya? Eso ahí no opera, y esa es la mayor parte del sistema. O sea, en la mayor parte de los casos son menos postulantes que cupos disponibles, y por lo tanto no hay ningún proceso aleatorio de selección, nada por el estilo. Obviamente cuando pasa... ¿Qué es la mayor parte del sistema? 51%, 72%, 95%. En el resultado del sistema de admisión escolar 2025 fue el 63% de los postulantes fueron asignados directamente. Y el 37% fue asignado por el algoritmo diferido. 63%. Directo. Sí, sin asignación aleatoria. O sea, no hubo colisión de postulantes frente al cupo disponible. Y 37 fue asignado por el algoritmo de aceptación diferida, que es el desempate en definitiva. Eso es cuando ya hay más de un postulante por cupo. ¿Ya? Sí, de hecho el dato está en el último punto, abajo, en la presentación. Está en la lámina, no sé, debe ser la lámina 4 o 5. El número, pero es la 4. 1, La 2, lámina 4. 3. O sea, no, lámina no. Porque la página Es la 7, senador. Sí. No, está bien. Es la lámina 7 de la presentación. O el último punto abajo establece... Sí, la lámina. El último punto de la lámina 7, que es la primera de esa página, senador. La de arriba. El último punto tiene los porcentajes a los que dice alusión. Sí, ¿ya? Entonces, el funcionamiento del algoritmo, que esto es importante, sobre cómo funciona el SAE para las familias postulan enviando su preferencia de escuela. Esto no tiene un límite, en general hemos hecho harto pedagogía en las familias en pedirles que postulen a varios colegios, que hagan una revisión exhaustiva de cuáles son sus preferencias y postulen a varios colegios, porque ha habido, sobre todo en los primeros años del SAE, y esto generó hartas distorsiones y harto malestar, un mito. El mito de que si yo postulo a pocos colegios, estoy forzando al sistema a dejarme asignado a ese colegio, ¿no? Y la verdad es que lo único que hacen al postular a pocos colegios es disminuir las probabilidades estadísticas de ser asignado en alguno. Y con varios de ustedes me ha tocado conversar sobre el SAE y los procesos de admisión. Eso es así. Entonces, mientras más colegios postulen, más probabilidades tienen de asignación en la primera etapa. Y esto es algo que en los últimos 2 años ha ido mejorando significativamente, en 2 dimensiones. Por un lado, las familias están postulando a más colegios, y por otro, las familias que no tienen la obligación de postular al SAE están postulando menos. Es decir, muchas familias también estaban explorando cómo le iría si postulo. Y cuando postulan y le asignaban un cupo en otro lugar y se formalizaba esa matrícula, perdían la matrícula de origen. Y después decían, no, estoy arrepentido, quiero volver. La mayor parte de los casos que tuvimos conocimiento público eran ese caso. Eran personas que estaban tratando de volver al colegio de origen porque postularon como por ensayo y no quedaron asignadas en ese lugar. También se hizo un trabajo fuerte hacia la familia en decirle, si usted no está obligado a postular y no quiere cambiarse o no está convencido de cambiarse, no postule. Y si quiere postular después o cambiarse después, hágalo. El sistema lo permite, pero si no está obligado a hacerlo, no lo haga, ¿no? En ese sentido, entonces, el presidenta se fue ordenando mucho más la postulación, lo que ha reducido bastante, no, ya lo había cerrado el audio, lo que ha reducido bastante la cantidad de casos más críticos. De hecho, este año fue bastante más bajo que los años anteriores, producto precisamente que tuvimos menos postulantes no obligados,
tuvimos mucho más preferencia de la familia a la hora de la postulación inicial. Entonces, luego, con el algoritmo de aceptación diferida, se completan las vacantes si es que estas presentan colisiones, según las preferencias de la familia y los criterios de prioridad. Aquí las familias aceptan o rechazan la asignación de la escuela, y para los que rechazan o no participaron, participan en el periodo complementario, que es la segunda etapa de postulación, cuando no fue posible asignarlo dentro de sus prioridades. Y ahí se asigna el colegio más cercano. Entonces, considerando esta mirada general del sistema, no lo expliqué en su completo detalle porque de verdad esto es largo, implica que nosotros introdujimos 4 grupos de modificaciones a la ley. Esto en virtud del informe que nos presentaron los expertos y de la negociación que tuvimos en la Comisión de Educación del Senado, donde yo diría que el 98% de las indicaciones fueron aprobadas por unanimidad. Entonces, lo primero es la información a las familias y a los establecimientos y la protección de trayectoria educativa. Esa es la primera dimensión de modificaciones a la ley. El segundo ámbito de modificación son los criterios de priorización que establece la ley, pensando en el mecanismo de selección cuando hay que desempatar, ¿no? En tercer lugar, la creación de una línea nueva que son los establecimientos de alta exigencia académica y procesos de admisión especial, que es lo que habitualmente se le ha denominado en el debate público la selección por mérito. Y por último, la asignación especial, excepcional y medidas de flexibilidad para el sistema, que siempre tiene que haberla. Por ejemplo, yo hacía referencia a cuando los funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, policías se trasladan, tiene que haber flexibilidad para que el sistema pueda operar y resolver esa situación que es de fuerza mayor. Entonces, respecto a... Pero cuando eso ocurre, cuando un funcionario de un servicio público, de Fuerza Armada, etcétera, se traslada, ¿entra al sistema de postulación en esa región? No, o sea, sí y no. Entra al sistema porque se tiene que asignar vía sistema, porque tiene que ocupar un cupo que está disponible, o, en caso de que no haya cupo disponible, pedir un sobrecupo. La gestión del sobrecupo se hace por parte del sostenedor al ministerio, el ministerio lo acepta. Ese proceso está ya bien establecido, está bien asentado. Está bien, pero esa persona tiene que entrar a un sistema igual que cualquiera. Tiene que hacerlo vía SAE. No elige el colegio. Sí, en el sistema. No es que uno entre a un sistema en general, así como que yo entro a una lista. No, yo cuando entro al sistema voy a la plataforma del SAE, donde tengo el catálogo de establecimientos por región, por comuna. Sí. Y ahí la persona tiene que buscar cuál es el colegio que le gusta, cuál es el que quiere y postular. Y luego la gestión se hace con el director del colegio determinado. Ya, ¿y eso corre para cualquier hijo vecino hoy día? ¿Puede hacerlo también así? También. Solo que hay una preferencia en la gestión del sobrecupo porque el sobrecupo tiene una característica, que es que opera cuando hay una situación de fuerza mayor. No, está bien, pero... En el caso, por ejemplo, de la no existencia de demanda, o sea, de oferta, o en el caso de que un funcionario, por ejemplo, se haya cambiado. En el caso, me queda claro en el caso de un funcionario público que es el ejemplo, pero si una persona que trabaja en el mundo privado lo cambian. También. Tiene la misma prerrogativa que el del funcionario público. Sí. Ok, esa era mi pregunta. Sí, cualquiera que implique un cambio de domicilio, incluso cuando no hay razones laborales. Cuando me cambio porque me cambié. Ya, entra al mismo sistema donde elige el colegio y el... Cualquier situación de traslado, sí, cambio de región, de domicilio... Es igual para cualquiera. Es susceptible de ser tratado en esta misma categoría. Es igual para... Así es. Ya. Entonces, el proyecto establece en la información a la familia que será deber del sostenedor el organizar encuentros públicos de información antes o durante el proceso de postulación. Esto es algo súper importante porque tiene que ver con la adhesión al proyecto educativo. Hubo una alta coincidencia desde la comisión técnica a los parlamentarios y obviamente el Ejecutivo de que era muy deseable porque una de las cosas que te planteaban, por ejemplo, en los diálogos que tuvimos en la mesa técnica, los representantes sostenedores, era que las familias muchas veces no adscriben a los proyectos educativos, entran a un colegio sin saber a qué tipo de colegio están entrando, después se enteran ahí cuáles son los valores, en fin, se genera harta distancia en algunos casos. Entonces, se plantea este deber del sostenedor de organizar los encuentros públicos de información antes o durante el proceso de postulación, de modo tal que las familias sepan cuáles son los proyectos educativos, cuáles son los sellos, en definitiva, de la educación a la que van a optar para que sus hijos puedan luego formarse. También aquí establecemos la facultad del Ministerio de Educación de llevar un registro de trayectoria educativa, esto con la lógica de ir generando protección a la trayectoria educativa. Sabemos que la principal causa de deserción en el sector escolar
es la inasistencia reiterada. O sea, uno puede detectar anticipadamente cuando un estudiante no está asistiendo a clases regularmente que hay un riesgo de deserción. Y ahí es que estamos planteando acá que el Ministerio lleve un registro de la trayectoria educativa para poder anticiparnos e interrumpir esa dinámica de deserción escolar. Ya hemos hecho bastantes ejercicios de aproximación a esto y tenemos el SIPTE, que es el Sistema de Protección de Trayectoria Educativa, que está entrando ya en régimen ahora y obviamente queremos consagrarlo legalmente porque además esto es algo que interopera con todo el sistema de garantías de derechos de la Subsecretaría de la Niñez, con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Justicia en todo lo que corresponde a protección de trayectoria. Incluso estamos explorando, y lo conversamos la última vez con el fiscal nacional, de integrar también a la Fiscalía, porque el sistema es bien completo y es algo que no tiene precedente, no solamente en América Latina, yo diría que en el mundo no existe algo como el SIPTE, es algo que hemos estado trabajando con el Banco Interamericano del Desarrollo. Por la protección de derechos, vulneración de derechos a los menores, a los niños y niñas y adolescentes. Porque cuando los niños no están asistiendo, el supuesto detrás de eso es que hay vulneración de derechos. Entonces ese niño, algo está ocurriendo con él, ¿no? O sea que hay trabajo infantil, hay abuso, etcétera. Establece el deber del Ministerio de informar a los establecimientos educacionales también el número de estudiantes con necesidades educativas especiales que se haya asignado a cada curso. Esto también es súper importante, algo que nos dijeron muy fuertemente los sostenedores es, nosotros no nos enteramos que tenemos un niño TEA en la sala de clase hasta que llegan a clase, porque el SAE no nos da esa información. Y claro, está protegida esa información, entonces establecimos acá que antes de que eso ocurra, que se le informe por parte del Ministerio la característica de los niños que van a entrar en el proceso de postulación, ¿no? Es decir, si en el proceso de admisión hay 2 niños TEA, hay un niño con síndrome de Down, en fin, el sostenedor lo sepa antes y no se entere cuando llegan en marzo a clase y pueda prepararse. ¿Y es obligatorio recibir alguno, una cantidad? Sí, los sostenedores presentan durante junio aproximadamente, durante junio, julio, los sostenedores levantan la cantidad de cupos disponibles por nivel educativo. Entonces, yo soy dueño de una escuela y yo digo, tengo 15 cupos en primero medio, 10 cupos en segundo medio, 5 cupos en tercero medio, 2 cupos en cuarto medio. Eso yo lo tengo que informar al sistema y así se genera la reportabilidad. Respecto de alumnos potenciales con TEA. De nuevos, no, Ah. de nuevos estudiantes en general. Ya, ok. Sí. De nuevos estudiantes en general. Y en función de eso se asignan luego los cupos a los que postula la gente, ¿no? Entonces, cuando yo postulo a ese colegio, cuando una familia postula a este colegio, del que yo soy dueño, postulan a esos cupos que yo informé que tengo disponibles. Entonces, hay una etapa de gestión fuerte que hace el Ministerio de Educación a través de sus equipos regionales con todos los sostenedores, públicos, privados y de servicios locales, para poder llevar adelante la maximización de los cupos a ofrecer. Por ejemplo, de hecho hemos tenido reuniones, yo mismo he tenido reuniones con los representantes de la FIDE, con ASEP, de todos los sostenedores públicos y privados, para pedirles que en algunos lugares hagan esfuerzos por aumentar la cantidad de cupos, sobre todo donde sabemos que hay demanda insatisfecha o más presión por demanda educativa. Por ejemplo, en la zona norte del país, en Alto Hospicio, en Antofagasta, en Mejillones. Sabemos que son comunas que están bien presionadas por falta de Me oferta. pareció que la pregunta del senador Insulza, que la hago mía, era si en el caso de que el sostenedor es importante que no se entere cuando comienzan las clases de antes de que hay alumnos con capacidades diferentes, alumnos TEA, por ejemplo, si están obligados a aceptarlo. Esa fue la pregunta que hizo el senador, me parece. Si existe alguna obligación de aceptar niños en edad, y qué número es y cómo se determina eso. Sí, tienen la obligación de aceptar a todos los estudiantes y hay programas que operan para apoyar, incentivar a los sostenedores a generar las condiciones para recibirlos, ¿no? Por ejemplo, el programa de integración escolar. Claro, ahí hay dificultades que tienen que ver con la modernización de la ley que crea o del decreto que establece el programa de integración, porque tiene ciertos límites respecto a la cantidad de niños que se financian por el programa PIE. Y claro, a veces hay más niños con necesidad educativa especial en el aula que los que te financia la ley. Por eso una de las medidas que tenemos contempladas, que es algo por lo cual nos vamos a ver pronto también, es el proyecto de ley que va a extender el uso de la subvención escolar preferencial a establecimientos especiales, a necesidad educativa especial al final. Porque hoy día no es nítida que sean compatibles, de hecho no son compatibles. Entonces estaríamos extendiéndolo para que justamente los recursos CEP puedan también ser utilizados
con niños con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Y lleguen a este segmento de la educación especial que apareciera ser, que queda corto, digamos, el actual financiamiento que se tiene. Senador Kuchel. Gracias, Presidenta. Observo como una debilidad desde el punto de vista de que se prioriza los conceptos de oferta sobre los de demanda. Y la complejidad se presenta en el caso de mi región, donde han aumentado demasiado los campamentos en algunas ciudades y no hay flexibilidad suficiente para atender esa mayor demanda en los locales públicos, que son por lo demás bastante rígidos, como lo he dicho otras veces, en que no aumentan cursos, no solamente cupos, unos cuantos cupos, cursos, porque llegan muchas familias de un golpe, de una temporada a otra. Y está prácticamente prohibido generar oferta privada, y la oferta de los servicios locales de educación es cada vez más rígida, mucho más rígida que la municipal. ¿Cómo conversa esta fluidez en la demanda con las restricciones de oferta que estoy apreciando? Porque todo es como planificación y con tantos pasos que se presentan muchas dificultades para la realidad, porque uno va a un campamento y se encuentra con niños que no van a las escuelas. Gracias, Presidenta. Senador, gracias. Ministro. Sí, gracias, Presidenta. A ver, el sistema ha tenido una evolución muy significativa en los últimos 3 años respecto a la flexibilidad para poder atender las necesidades de las comunidades, que en algunos casos, justamente, como usted lo señala, senador Kuchel, por su intermedio, Presidenta, es muy fuerte la presión. Yo mencionaba algunos ejemplos como el de Alto Hospicio, el de Antofagasta, Mejillones, donde se concentra una fuerte presión por ingresar a un establecimiento educacional. Entonces, parte de las medidas que hemos tomado ha tenido que ver con la gestión de sobrecupo. Hemos llevado a la maximización de las capacidades vigentes del sistema y la recuperación de infraestructura pública que había sido dejada de utilizar como establecimiento educacional, e incluso la adquisición de establecimientos que habían cerrado, que eran particulares también para el uso para fines educativos. No sé, por el caso de Alto Hospicio hemos recuperado un colegio particular subvencionado que había cerrado completo y lo llenamos y faltaron más. En fin, luego también hemos tomado otras medidas muy significativas, senador, por su intermedio, Presidenta, como por ejemplo el hecho de que modificamos el decreto 315. Ese decreto permite la creación de cursos y niveles en cualquier momento del año con la posibilidad de recibir subvención. Eso es algo que hasta este año no ocurría. Y eso se modificó en enero, creo que salió la toma de razón de Contraloría de la modificación del decreto, porque una de las cosas que nos decían los sostenedores, por ejemplo, es ¿cómo voy a hacer yo la apertura de un nuevo nivel, de un nuevo curso, si es que luego el Estado no me va a pagar por ese nivel o por ese curso? Porque para eso yo tenía un plazo que venció hace 6 meses atrás. Entonces, modificamos el decreto justamente cuando se suscitan hechos de falta de oferta, una mayor presión por demanda educativa, el Estado pueda pagar la subvención y que este trámite se haga en cualquier momento del año. Entonces, una excepción muy significativa que viabilizó muchos casos como lo que usted señala. Y por último, algo que está ocurriendo hoy día. Estamos tramitando un proyecto de ley, de hecho tenemos plazo de indicaciones para 2 semanas más, que es el proyecto que va a abordar la apertura de nuevos proyectos educativos en contexto de demanda insatisfecha. Y ahí estamos también llegando a un acuerdo, yo diría, bien transversal, tal como lo hicimos con NEP y con la oposición, donde abordamos también la apertura de nuevos proyectos educativos por falta de oferta, donde hay incluso la hipótesis de falta de oferta de calidad, no solamente la falta de oferta cuando hay falta de cupos, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas administrativas que ya han ocurrido, de gestión otras y legislativas otras, que atienden justamente lo que usted nos está planteando por su intermedio, Presidenta. Senador Kuchel. El señor ministro tocó sin que le preguntara algo que a mí me preocupa, que es que se han cerrado colegios particulares y después va el ministerio por otro lado y los arrienda o los compra en circunstancias que a mi juicio eso debió haber seguido funcionando en forma particular. Gracias, Presidenta. Ministro. Sí, sin duda han sido más los colegios públicos que se han cerrado que los colegios particulares que se han cerrado, si es por una cuestión cuantitativa. Ahora, por razones de otro tipo, han ido cerrando algunos proyectos particulares y nos toca verlo con mucho dramatismo,
cuando estos son en general abandonados por los sostenedores. Y lo digo de esa forma porque nos ha pasado que hemos tenido que generar intervenciones con administrador provisional, que la ley nos permite. De hecho, todos los días nos ha tocado ver con algunos parlamentarios, acá mismo en la zona, en Viña del Mar, hace poco, donde hubo abandono del proyecto, los trabajadores quedaron sin sus cotizaciones pagadas, sin sus remuneraciones pagadas, y 70 niños tuvieron que ser reubicados. Y lo que hemos hecho en este caso es recuperar la infraestructura que ha sido, en este caso, abandonada, ¿no? No porque el sostenedor no haya podido continuar con los proyectos educativos. Al revés, de hecho, tienen harto apoyo para que eso ocurra y para que eso continúe. Incluso frente a los que cobraban, tenían copago, también se les permite el copago, y las normas que estamos legislando ahora permiten hacer compatible eso para evitar justamente la inviabilidad financiera. De hecho, cuando veamos en detalle las normas que tiene que aprobar esta comisión, van a ver que hay algunas que atienden directamente a la sostenibilidad financiera de los proyectos educativos particulares también. Cuando tenemos una situación de falta de oferta educativa en el país, y los senadores que son del norte lo saben mejor que uno, yo no tengo la posibilidad de ponerme a pensar si es que la apertura de proyecto educativo es solo pública o solo privada. La verdad es que lo que yo necesito es que la apertura de nuevos cupos, de nuevos proyectos educativos, ocurra si es particular subvencionada o si es pública. Y así es como hemos trabajado, insisto, y lo comentaba también anteriormente, en mesas donde yo personalmente he convocado a ella, a los sostenedores de la FIDE, con ACEP. Me he juntado con la Conferencia Episcopal, con el área de educación de la Conferencia Episcopal, también con la Iglesia Evangélica, que son los principales sostenedores particulares, dicho sea de paso, los confesionales. Lo hemos hecho también con los municipios y con los servicios locales, porque corresponde trabajar con todos los sostenedores por igual. Nosotros no tenemos ningún tipo de aprehensión ni política ni ideológica con proyectos educativos particulares, porque creemos en la mixtura del sistema educativo chileno, que es histórica por lo demás, no es algo reciente. Y lo vamos a seguir haciendo así. Por favor, ministro. Ya. Sigo con la presentación, Presidenta. Entonces, de ese modo es que se estructura este registro de protección de trayectoria educativa, y también el deber del Ministerio de Educación de informar a los sostenedores sobre la característica de la matrícula cuando hay necesidades educativas especiales presentes, de modo tal que el sostenedor pueda anticipar medidas para acoger a esos niños y niñas. Hoy día esa información no está disponible y por lo tanto los sostenedores se enteraban cuando partía el año escolar. Luego, dentro de los criterios de priorización, se crean, cuando llega la priorización, es decir, cuando ya hay más postulantes que cupos disponibles y opera la selección, ¿no? Existe en la ley actual criterios que ordenan esa priorización. Entonces, esos criterios llamados obligatorios son 4, digamos, que es el tener hermanos o hermanas en el establecimiento educacional al que se postula, ese es un criterio de priorización. El que 15% de estudiantes prioritarios también es un criterio de priorización, es decir, que el establecimiento educacional tenga lo menos 15% de niños que sean prioritarios. Tener la condición de hijo o hija de trabajador o trabajadora del establecimiento educacional, naturalmente, o sea, si el papá o la mamá trabajan ahí, más fácil, y haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional, ¿ya? Esos son los criterios que hoy día rigen en la ley. Con las modificaciones que estamos proponiendo, no, nunca y ex profeso, porque no, las recomendaciones técnicas de todos los expertos con mirada transversal es que, dada la alta desigualdad territorial que tiene nuestro país, precisamente por la alta desigualdad territorial. Eso generaría guetos educativos, ¿no? Hay muchos niños, por ejemplo, que postulan a Providencia, a Vitacura, y que son de comunas del sector norte de Santiago. No, porque tu comuna donde tú vives... Muy ignorante la pregunta. Y los padres se cambian de ciudad de ciudad donde viven al otro lado del país. ¿Cómo opera el sistema para dar la escuela a los hijos? Como lo explicaba al principio, senador Insulza, por su intermedio, Presidenta. Existe la posibilidad de gestionar con sobrecupos la capacidad de recepcionar a estudiantes de familias que por razones determinadas se han cambiado de región. Hay un mecanismo para eso. Pero que siempre se hace a través del sistema, solo que el sistema sabe que tiene que aceptarlo cuando hay esta necesidad de fuerza mayor, porque hubo traslado, ¿no? Y por lo tanto se autoriza la creación del sobrecupo por parte del Ministerio muy fácilmente. Lo único que se requiere es que el sostenedor solicite ese sobrecupo. O sea, que el sostenedor le diga al Ministerio, yo voy a recibir a Juanito Pérez, que viene de Arica y que se está trasladando a Punta Arenas, y yo necesito que usted me autorice que yo lo matricule.
Y el ministerio le va a decir, perfecto, porque viene de Arica y va a vivir a Punta Arenas. Es relativo, son trámites que como dependen mucho de la gestión que hace el director por un lado, de cuánto se demora la propia seremía en tramitarlo, pero en general es un procedimiento que no debería exceder de las 2 semanas, lo que no significa que no hayan casos en particular que se demoran más. De hecho, fue parte de la discusión que también tuvimos en la Comisión de Educación para ver fórmulas más expeditas de resolver esos casos, ¿no? Entonces, con la modificación a la ley, la comisión técnica, esta comisión transversal de expertos, nos propuso crear criterios obligatorios y criterios voluntarios. Entonces nace un nuevo concepto que es el de criterios voluntarios. Entonces allí es donde llegamos a un acuerdo, a un entendimiento con la comisión de, efectivamente, hay algunos criterios que son muy deseables, que es muy difícil decir no deberían estar, como por ejemplo el tener hermanos en una escuela. Tiene que estar, obvio. Pero claro, o sea, obvio, porque hay un tema también familiar. De organización familiar. Pero ahí ampliamos, por ejemplo, también a otros integrantes del grupo familiar, Perfecto. como los hijos de cónyuge o conviviente civil o cuidador, porque antes eran solo hermanos legales, ¿no? Ahora estamos ampliando el concepto. La familia amplia. Claro. En el caso del 15%, la comisión técnica nos planteó llegar a un 50% de estudiantes prioritarios en un establecimiento educacional. Entonces también se modifica ese criterio obligatorio. Y se amplía también a quienes se encuentran bajo el cuidado personal de trabajadores o trabajadoras del establecimiento, no solamente hijo o hija. Entonces se redujo en un criterio que es el haber estado matriculado anteriormente en el establecimiento educacional, que pasa a la categoría de establecimiento del criterio voluntario. Entonces en el criterio voluntario el sostenedor va a poder elegir otros criterios de ordenamiento para caracterizar su composición de matrícula. Entonces le estamos dando la atribución al director de la escuela que pueda elegir qué criterios quiere seleccionar a sus estudiantes. ¿Ya? Entonces esto va avanzando en darle más autonomía a los directores y directoras. Entonces acá aparecen criterios a elección del sostenedor, estudiantes con discapacidad, estudiantes con proceso de revinculación, paridad de género. Yo quiero explicar el de paridad de género porque a todos le llama mucho la atención, pero aquí estamos hablando de principalmente liceos técnicos profesionales, donde hay carreras que están o muy feminizadas o muy masculinizadas. Por ejemplo, carreras de área automotriz, industrial, muy pocas mujeres, o carreras del área de la salud o de la educación, muy pocos hombres. Entonces, más bien tiene que ver con que el sostenedor pueda jugar con tener más hombres en carreras que están históricamente más feminizadas o más mujeres en carreras altamente masculinizadas. Simplemente tiene que ver con eso. Estudiantes que provienen de un establecimiento del mismo sostenedor, aquí opera la lógica de red. Por ejemplo, un estudiante que pertenece a una escuela de Belén Educa y dice que va a cambiar sabe que en marzo va a estar viviendo en otro lado porque los papás postulen a ese colegio de la red Belén Educa que está en esta otra comuna 2 regiones más allá, ¿no? También estudiantes que postulen a un curso que no se imparte en el establecimiento de origen, es decir, aquel que termina la básica, en esa escuela ya no hay básica, pasa a la media, priorizado, que los apoderados hayan asistido al encuentro público de información del establecimiento. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que los sostenedores iban a hacer un encuentro abierto para dar a conocer sus proyectos educativos? Bueno, eso le estamos dando un valor para que el sostenedor pueda decir, yo quiero poner como criterio de priorización a los niños que vienen de familias que vinieron al encuentro público y que conocieron mi escuela, porque yo priorizo la adhesión al proyecto educativo. Entonces, y ahí le estamos dando la opción al sostenedor de elegir esos criterios. También el que sean padres o hermanos, o sea, sean hijos de padres o hermanos egresados del mismo establecimiento educacional, de exalumnos, también tiene que ver con reforzar la adhesión al proyecto educativo. Por regla general, se da mucha esa vinculación, ¿no?, de aquellos que fueron parte del mismo establecimiento educacional, de otros familiares que fueron parte del mismo establecimiento educacional. Y una innovación, que son otros propuestos por los establecimientos educacionales, porque nos pusimos la hipótesis de, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que, cumpliendo con la ley, es decir, con no con ser discriminatorio, etcétera, puedan ser criterios que los sostenedores puedan poner en la mesa? Se nos ocurrió este catálogo que yo nombré, pero nos pusimos la hipótesis de que puede ser que no se nos haya ocurrido alguno y que a los sostenedores sí, y por tanto estamos dando la posibilidad de que los sostenedores puedan proponer también criterios voluntarios y que tienen que pasar, hay un procedimiento que la ley describe, y que el Ministerio autoriza luego y que los sostenedores pueden utilizar también a modo de criterio de selección. Entonces estamos aumentando, como ven ustedes, harto aquí la adhesión al proyecto educativo y la autonomía de las escuelas y la voluntad de los sostenedores para poder ir construyendo un poco la fisonomía de su comunidad escolar, ¿no?
dándole forma un poco más a su comunidad escolar, sin perder por ello de vista que el propósito es que la familia elija la educación de sus hijos, y no al revés, ¿no? No que el colegio elija a los niños con los que quiere contar, sino que caracterice qué comunidad educativa tiene y que en función de la voluntad de la familia efectivamente ingresen personas más o menos de ese perfil, ¿no? Que cumplan con algunos de estos requisitos, criterios. Entonces nace, como decía recién, esta nueva categoría de criterios voluntarios, complementarios a los obligatorios. Los obligatorios son aquellos que nadie va a estar en contra porque son los hijos de funcionarios o los hermanos de estudiantes que ya están en el colegio. Senador Galilea. No solo, ya, me parece correcto el avance hacia criterios voluntarios del colegio, ¿no? Sí. Pero ¿cómo operaría eso en la práctica? El Ministerio o la ley va a dar este listado y cada establecimiento libremente dice, ya sabe que yo... Ya se me olvidaron los criterios, pero... ¿Cuántos son? 4, ¿no? 7. No, los voluntarios. Voluntarios, 7, ¿cuántos sí. son? Los voluntarios que pueden utilizar los sostenedores llegan a ser 7 del listado. Ya, pero 6 más. Pueden 6 más del elegir listado. uno. Cualquiera de... Pueden elegir pueden uno. elegir 2 de 7, Sí, pueden... 3. Tienen flexibilidad. Sí. Y el Ministerio no está en condiciones de objetar que No. están definidos en la ley y están. Sí. Y además tiene la posibilidad de crear 2 nuevos. Entonces, voy a poner un ejemplo, no sé, bueno, en los colegios que más presión tienen de entrada, no sé, estoy pensando, no sé, los salesianos de Talca, que tienen educación técnica y son muy solicitados. Ellos siempre quisieron, tradicionalmente, hacían una, entre comillas, discriminación positiva, porque les interesaba que más o menos el 30% de la matrícula fueran alumnos que vengan de las zonas rurales de el Maule. Ajá. Y no pura gente de la ciudad de Talca, sino que vengan de San Clemente, de Pencahue, en fin. Acá establece que vengan de otras regiones como un criterio... Sí, por el tema del movimiento de la familia. Quizás estoy dando, no sé si hay espacio todavía, pero hacer esa ruralidad, ciudad, que hayan colegios que tengan la posibilidad de hacer ese criterio de selección, porque por lo menos para ellos era una cosa vocacional muy fuerte, de darle la oportunidad a gente que... Es que, Presidenta, Sí, sí, ministro. No, de comunes. Entonces, ¿cómo es súper interesante lo que dice usted, senador. ¿Cómo porque- dejar más afinado eso? Porque siempre me acuerdo que alguna vez el rector se quejó, me dijo, pucha, nosotros siempre traíamos y hacíamos el esfuerzo de traer gente de Pencahue, de San Rafael, en fin. Y perdimos esa opción por la automatización del sistema. Si esto queda como un criterio voluntario, estoy seguro que ellos Lo van a tomar. tomarían eso, pero así como que no sé cuánta flexibilidad tiene, porque el texto puede ser de otra región. Voy En a cambio, dar respuesta. ruralidad versus ciudad podría ser un buen criterio, creo. Gracias, senador. Ministro. De verdad que es re interesante porque, claro, nosotros tuvimos mucho rato trabajando esto en la Comisión de Educación y los supuestos con los que uno puede construir un listado de criterios voluntarios es infinito. O sea, uno tiende a pensar que podrían ser muchos, ¿no? Por eso es que abrimos la posibilidad de decir, ya bueno, el catálogo como no puede ser eterno, lo cerramos en un determinado momento, en parte del acuerdo que llegamos con los senadores, y por eso también creamos la posibilidad de que los sostenedores propongan criterios voluntarios propios, ¿no? O sea, la ley contempla, el proyecto de ley contempla la creación de que los sostenedores puedan proponer nuevos criterios. Está el catálogo y el visto bueno del ministerio siempre que no sean discriminatorios, nada más. Tiene que cumplir ese examen. Entonces ahí perfectamente el establecimiento puede decir, ¿sabes qué? Mi vocación, tal como lo dice usted, mi vocación es ruralidad y que los niños que vienen de la ruralidad entren a este colegio. Entonces propone el criterio, la seremía lo tramita y eso se aprueba y entra al régimen de admisión del año siguiente del establecimiento educacional. Porque tiene que cargarse el algoritmo, tiene que ponderarse, porque cada sostenedor va a ordenar de forma distinta sus propias prioridades. O sea, el catálogo lo puede tomar de distintas formas. No es un catálogo prelado, sino que es un catálogo para que el sostenedor pueda decir, ya, este quiero que sea el primero, este quiero que sea el segundo, creé este otro que creo que sea el tercero.
Y así va ordenando, por eso digo que él va conduciendo la fisonomía de su colegio, pero no elige a la persona. Entonces con eso se resguarda, por eso se resguarda los dos principios, ¿no? Ya, el sostenedor puede decir, este es mi primer criterio, Sí. este es el segundo, cosa que el algoritmo funcione O- en cascada. siempre considerando que hay 3 criterios obligatorios primero, que son los... Después de lo obligatorio, el propio sostenedor prioriza. Así es. Y crea, propone nuevos. Sí. Hasta 2 que pueden entrar en el mecanismo. ¿Ya? Eso. Perdón, ministro, Es una muy buena cuando leo síntesis. los criterios, cuando leo los criterios voluntarios, te dice que son 6. 6. ¿Cuáles son? Sí. ¿Cuáles son? No. Hay un listado de los cuales pueden elegir hasta 6. Hasta 6. Sí. Y aquí usted tiene otros propuestos por los establecimientos educacionales. Que Por lo pueden tanto, ser 2. por lo tanto, ¿cuáles son? No, lo que propongan los Ah. establecimientos educacionales. No, perdón. Usted dice que hasta 6. Sí. Aquí hay un listado. Sí. ¿Este listado es taxativo? Es el listado taxativo Ya. más los 2 que los sostenedores puedan crear, Que pueden ser amplios. con los límites de la ley, Que tiene la que ley. no sea discriminatorio, etc. Perfecto. De los cuales ellos van a elegir, podrían elegir 4 y 2. Ya. Y O 5 y pregunta, 1. porque entiendo O los dos creados por ellos. Entiendo que uno de los temas que debatió la comisión técnica fue el tema del mérito. Todavía no Y llegamos ahí. ya, pero me dicen, vamos a llegar, que no quedó suficientemente claro. Para que lo anotemos cuando lo veamos. Ok. Senador Kuchel. No sé si ahora que el señor ministro dice que el tema del mérito viene más adelante, me preocupa, voy a tocar 2 temas de un viaje con un ejemplo. Estaba en una escuela en una ciudad más o menos grande de mi región y llegó un bus lleno de niñitas. ¿De dónde viene este bus? Tantas niñitas. Vienen de tal parte, pero si esa escuela era excelente. No, es que cambiaron a la directora, hay un director, se cayó la calidad del establecimiento y todas esas niñitas quieren ser profesoras, por eso vienen aquí a la escuela, porque esta es la mejor escuela de aquí. ¿Qué pasa con la calidad? Porque a veces hay movimientos grandes, porque se desmorona la calidad de un establecimiento y aumenta, porque también conozco casos de aumento, y otros que se mantienen siempre bastante bien. Estoy hablando de colegios municipales. ¿Qué pasa ahí? Porque yo veo que eso es un porcentaje grande, a veces como si se moviera una población entera. Y vienen en buses llenos, no tan grandes, unas 25 niñitas de distintas edades, todas quieren ser profesoras porque hay una beca, en fin, y están mirando de niña apuntándole a ser profesora. Pero dejan su escuela y se mueven 20 kilómetros. Eso lo he visto. Sí, eso pasa en muchos otros lugares ¿Y cómo atajar esa caída en la calidad en el establecimiento? Que no permanezca ese director, que haya un director de mejor calidad. Sí, a ver, voy a partir por lo último, Presidenta. La definición de los equipos directivos, por regla general, es una decisión discrecional o relativamente discrecional del sostenedor. Es decir, es una decisión que toma, en virtud de su autonomía, aquellos que son los titulares de las escuelas, municipio o el particular subvencionado o el servicio local. Por eso, son los sostenedores. Ahora, lo que uno percibe, esto a modo de dato, uno no conoce los casos particulares, pero a modo de dato, es que efectivamente en muchos lugares se hacen los concursos por alta dirección pública y tenemos los directores que deberían ser seleccionados por alta dirección pública según la ley, pero también en muchos lugares se hacen los concursos, se declaran desiertos y se nombran directores no por el sistema de alta dirección pública, y eso ocurre con bastante frecuencia. Y ojo, ocurre indistintamente de la dependencia administrativa del establecimiento. Es más, uno, según los datos que manejamos, no lo tengo ahora, podríamos mandarlo también a la comisión, ocurre con una mayor frecuencia aún en el sector municipal respecto a los SLEP. Los SLEP tienden a regularizar los procesos concursales, porque además son procesos de varias comunas, están mucho más encima el servicio civil, porque son ellos los que llevan adelante los procesos,
Pero aún así uno encuentra casos de nombramientos que no se hacen bajo la ley de alta dirección pública, que es a lo que debería propender todo el sistema, porque ese es el mandato legal que tiene. Puede caer muy rápido con un liderazgo directivo no bueno, ¿no? Entonces, aquí 2 o 3 cosas que son relevantes decir. Primero, el sistema de admisión escolar no es el que fomenta la calidad del establecimiento educacional, porque es un sistema de admisión. Acá no está el apoyo pedagógico, acá no está la carrera directiva, acá no está la formación docente, no están los recursos materiales, no está la infraestructura. Esto es un sistema para que los niños puedan optar a las matrículas que dispone el sistema. No, por eso, sí, estoy de acuerdo. Entonces, no siendo el propósito de esta ley, porque tiene otro objeto, sí le puedo contar que tenemos hoy día en curso varias iniciativas que tienen como orientación ir avanzando a una mejor calidad educativa. Por ejemplo, tenemos el de la convivencia, que además ahora se le va a agregar el componente de bienestar socioemocional, que eso tiene un fuerte impacto en los resultados de aprendizaje, y todos sabemos que lo que más impacta en los aprendizajes de los niños y niñas es un buen clima al interior de los establecimientos educacionales. Y sabemos que tenemos un problema de convivencia. Pero no es solo eso, también está la proyección de la carrera directiva, que es algo que está pendiente hace muchos años, que se va a presentar también ahora durante el segundo semestre. O sea, hay varias iniciativas que propenden a ello. Ahora, insisto, el SAE, la ley, lo que hace es establecer los mecanismos de admisión. Acá no se aborda el tema del director del establecimiento educacional, de la decisión sobre el nombramiento de un director de establecimiento educacional. Lo que sí es claro es que al sistema tenemos que forzarlo con más fuerza, para la redundancia, a que la selección de los equipos directivos y particularmente de los directores de establecimientos educacionales se hagan por alta dirección pública, que es lo que mandata la ley, y que no se vulnere la ley con los mecanismos de declarar desiertos los cargos y nombrar personas a dedo. Sigamos, ministro. Sí, pues, sigamos, ministro. Ya, gracias. Luego tenemos los establecimientos de alta exigencia. Acá aparece lo que usted nos consultaba, Presidenta, minutos atrás. En los establecimientos de alta exigencia académica, la ley vigente permite seleccionar hasta un 30% de las vacantes. Acá hay una primera modificación que la vamos a señalar un segundo después. La admisión especial se podrá autorizar para el 80% del total de las vacantes. Es decir, primero hacemos una modificación. Los establecimientos que pueden seleccionar por mérito lo hacen hoy día hasta un 30%, acá estamos pasando a un 80%, que esa es exactamente la recomendación que hizo la Comisión Técnica. La Comisión Técnica, de hecho, recomendó hasta un 80%, no recomendó un 80%. Claro, nosotros presentamos en la indicación un porcentaje menor, creo que era el 50 o 60%, y en la discusión de la Comisión de Educación llegamos al 80%, ¿no? El 40% total, también esto es recomendación de la Comisión Técnica, deberá asignarse a estudiantes prioritarios, ¿no? El mecanismo de admisión va a ser por rendimiento académico, que el promedio también se incorpora el promedio de asistencia en los últimos 2 años previos. Esto es relevante porque se entendió como excelencia o mérito algo más que solo el resultado académico, ¿no? Entonces acá está el promedio, o sea, está el resultado de las notas, ¿no? El promedio de nota. Está la asistencia, es decir, se han ido harto o poco a clases en los últimos 2 años, y que sean estudiantes que no hayan sido cancelados o expulsados en sus establecimientos anteriores. Es decir, se pondera rendimiento académico, asistencia o trayectoria educativa, y se pondera convivencia, expresado esto en si ha sido expulsado o cancelado de matrícula. Es decir, se considera es un concepto multidimensional de la excelencia o el mérito, no solamente la nota, ¿no? Esto fue parte de las innovaciones que se hicieron en la comisión, porque solo habíamos ingresado con notas y en la comisión se incorporó la dimensión convivencia y la dimensión asistencia, ¿no? Según las modificaciones aprobadas en la comisión, los establecimientos deberán cumplir con los requisitos para ser considerados de alta exigencia, y aquí está el ser gratuito, ubicarse dentro del 20% de mejor desempeño de su región, o en el 33% de mejor desempeño regional, a la vez en el 20% de mejor desempeño nacional, es decir, o en el 20% de la región, o en el 33% de mejor desempeño de la región, pero dentro del 20% de mejor rendimiento nacional, ¿ya? Porque puede ser que dentro de la región haya muchos colegios buenos
y por tanto no esté en el 20% de la región, pero sí esté en el 20% nacional. Y esto según las últimas 6 mediciones del CIMSE, de lenguaje y matemática, de segundo medio. Es decir, se ponderan a través de los resultados del CIMSE, que es la evaluación de aprendizaje que tenemos como país y que está ultra consolidado. Que también tengan sobredemanda. Acá se plantea el que deben exceder un 70% de las vacantes ofrecidas en al menos 5 de los últimos 10 años. ¿Ya? Esto obviamente porque si no, no hay selección. Si hay menos demanda que cupos disponibles, no hay selección, van a entrar todos. Entonces, el supuesto es que tiene que haber sobredemanda, porque si no, no hay porque ahí recién hay selección, ¿no? Senador Galilea. Se entiende naturalmente que si no hay sobredemanda, no hay selección. No hay selección. Pero la norma es, así como que intuitivamente la encuentro más exigente de la cuenta. Que sea, la sobredemanda sea 70%, o sea, 70% se entiende por sí mismo, en 5 de los últimos 10 años. ¿Para qué poner esa? Porque lo de la sobredemanda se ajusta solo. No hay que poner ninguna ley para eso. Si no hay sobredemanda, no hay necesidad de selección. Pero si un colegio de verdad tiene vocación de llegar a hacer eso, quizá con 5 de a poquitito va construyendo esa capacidad de ser un colegio de alta exigencia. Entonces, no encuentro enteramente bueno este criterio tan exigente de sobre demanda de 70, 5 dentro de los últimos 10 años, porque perfectamente uno podría pensar en, ¿no? Si todos los años tiene un 10% más de, bueno, va construyendo esa condición de establecimiento de alta exigencia. Entonces, ¿por qué tan severo, ministro, en su...? Senador Macaya. Senador Macaya. Sí, no, yo más rígido quizás. Rígido. Está mejor. Sí. Ya. Oye. Senador Macaya. No, yo quería preguntar algo bien simple. ¿Cuántos establecimientos de alta exigencia hay en Chile? Para entender, porque a mí quizás me falta y creo que hay que hacer una simulación del impacto que va a tener esta norma, porque en definitiva si estamos hablando, la información que yo tengo es que los establecimientos de alta exigencia hoy en Chile es muy acotado y es una calificación que para entenderlo, quizás usted me podrá corregir, ministro, que esto es una mezcla de lo que fueron en su momento los establecimientos bicentenarios, los emblemáticos. Esto es como una creación nueva que me gustaría entenderla desde la perspectiva de la aplicación práctica y cuántos potencialmente establecimientos van a ser beneficiados. Sí, ministro, yo me sumo a lo que dice el senador Galilea, porque con esta colita que ustedes le ponen, la verdad es que al final nunca ninguno va a calificar. Presidenta, creo que es innecesario. Creo que es necesario explicar más y conocer el origen. Hoy día es el doble el año anterior. Es decir, es un 100% en el año anterior a la postulación. Es decir, esta norma que está acá no es de inflexibilidad o de rigidez, como se ha señalado, sino que al revés, es de flexibilidad y de disminución de la exigencia. La exigencia vigente en la ley actual es el 100% el año anterior. Acá se está planteando llegar a un 70% en 5 de los últimos 10 años. Es decir, además te da un periodo largo para poder demostrar que efectivamente tienes esa sobredemanda. No se te exige ni el año anterior, ni los 10 años consecutivos, sino que te permite tener ese juego, digamos, que haga efectivamente o le dé un cierto carácter flexible a la aplicación de un criterio de sobredemanda. Ya, eso es lo primero. Entonces quiero ser enfático en aquello, porque esta norma que está propuesta es una norma que propuso, que emana justamente de la reflexión con el comité de expertos, con los propios parlamentarios, de flexibilidad frente a un requisito que hoy día es rígido. Es el doble el año anterior. Entonces, creo que el contrafactual es súper importante, Presidenta, para poder analizar la norma que está propuesta, porque uno, si la analiza sobre sí misma, sin contexto,
puede llegar a una conclusión que no necesariamente es la más acertada, ¿no? El contrafactual, insisto, es el doble el año anterior. Y lo que están proponiendo es el 70% en los últimos, en 5 años dentro de los últimos 10, en un ciclo largo de análisis. Eso es lo primero. Y lo segundo, a propósito de los datos, hoy día son 4 establecimientos que logran cumplir con ese criterio. Y en las simulaciones que estamos evaluando, estamos planteando la posibilidad que estamos, o sea, las cifras nos indican que estaríamos entre 150 y 200 establecimientos educacionales que podrían cumplir con ese criterio a nivel nacional. O sea, es un aumento bien significativo respecto a la realidad actual, que son 4. No, 150 a 200. Subiríamos de 4 a... Entre 150 y 200 ¿Un total de cuántos establecimientos establecimientos en Chile? Si esa es la pregunta. Sí. que podrían seleccionar. No, en Chile, ¿cuántos establecimientos educacionales hay? No. Es que no es correcto hacer la pregunta sobre el total de establecimientos educacionales en Chile, porque la mayor parte de los establecimientos educacionales o son básicos, por tanto no hay selección, o son rurales, por tanto, y son rurales básicos. De los que caen dentro del criterio. Vamos a generar el dato, no me acuerdo exactamente ahora cuáles son los de media, que son los que tendrían esta posibilidad de seleccionar, ¿ya? Me parece importante, y lo vuelvo a decir, Presidenta, aunque genere molestia y ofuscación, que lo importante o lo relevante es analizarlo esto desde la perspectiva del contrafactual. Y el contrafactual hoy es que son 4 establecimientos educacionales, que la exigencia es del 100% el año inmediatamente anterior. Es decir, acá hay un avance, a mi juicio, muy significativo respecto al estado anterior, y es por eso que hemos logrado construir ese acuerdo en la comisión. No, estamos conversando. Digo porque me calificaron de rígido. No, a ver, vuelvo a repetir, no genera ni molestia ni ofuscación. Creo que es súper importante tener cuidado con las palabras en la comisión, porque creo que esta comisión es una comisión bastante abierta, que además ha acogido todos sus planteamientos y las mejoras que hemos hecho han sido finalmente compartidas por ustedes. Segundo, a mí me preocupa, porque lo hablé con Silvia Izaguirre, como usted dijo que estaban muy contentos, muy felices, maravillados, etcétera, no sé cuáles fueron los términos que ocupó. La única preocupación que ella tiene es respecto del mérito, y que me señala que no se ha recogido suficientemente en el texto y en las indicaciones. Por eso estamos haciendo la pregunta, no por, por molestar ni por estar ofuscado. Yo no estoy ofuscada. Y me preocupa que usted amplíe, que recoge, ¿no es cierto?, el problema que han venido viendo en esta materia, dice que solo 4 calificaban, y le ponga una condición que a lo mejor puede limitar. Esa es mi preocupación, senador Macaya. Yo quiero reiterar que sería súper útil para la tramitación de este proyecto. Quizás se hizo en la Comisión de Educación y yo no he tenido la oportunidad de revisar el informe, la simulación de potenciales de cómo va a evolucionar esto. Y sería útil que usted la pudiese acompañar a esta comisión. Segundo, también sería importante para mí por lo menos recordar cuáles son las características o los requisitos exigidos para que un establecimiento educativo sea calificado como de alta exigencia, porque si hoy día tenemos 4 y potencialmente se puede llegar a 350, quizás ahí tenemos un problema también con de qué manera se están ponderando esos requisitos. O sea, si usted puede recordarle a la comisión cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un establecimiento, sería bien importante, porque quizás hay parámetros más sencillos para generar esa información que hablan básicamente del rendimiento académico. Yo creo que también es útil recordar que estos 4 establecimientos educativos que hoy día son de alta exigencia, ninguno de ellos realiza selección, porque las vacantes son tan pocas que no... O sea, de hecho, en la práctica no tienen procesos de selección hoy en el sistema actual. Por lo tanto, a mí mi preocupación es que la aplicación práctica de esta norma al final termine siendo... Yo valoro que estemos legislando esto y quiero hacerle el reconocimiento, ministro, de que haya tenido una conversación en la Comisión de Educación, pero creo que no nos podemos estar quedando cortos de algo que para la ciudadanía, para los apoderados, para las personas que hoy día, no hoy día, que particularmente a principios de año, con los procesos de matrícula de los establecimientos educacionales, tienen una alta desafección de cómo funciona algo que hoy día le ponen al algoritmo, pero en realidad sigue siendo una tómbola. Yo lo quiero plantear como una crítica un poquito más profunda de si tenemos la oportunidad de revisar lo que se ha avanzado hasta el momento y tener quizás la posibilidad de hacer un análisis un poquito más profundo, Presidente. Gracias, senador. Senador Galilei, senador Insulza. Presidenta, yo en realidad entiendo que la discusión de esta comisión fundamentalmente requiere de alguna manera un conocimiento claro y completo del proyecto. Estoy de acuerdo en eso.
pero creo que en este caso estamos exagerando la rediscusión de un proyecto. Aquí acabo de escuchar que una de las cuestiones que a mi juicio es básica en el proyecto, que es el tema que son los criterios con los cuales se hace todo este trabajo, ¿no? Está siendo cuestionado. Entonces yo la verdad es que sin ninguna ofuscación, pero con alguna molestia, quiero decir que realmente eso no es lo que corresponde a esta comisión. Leémoslo a la sala entonces, discutámoslo ahí. Pero no podemos seguir discutiendo cada proyecto en su detalle. Ha pasado varias veces en las últimas semanas, discutiendo cada proyecto en su detalle como si fuéramos la única comisión que lo ve. Gracias, senador. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo estoy encantado aprendiendo y discutiendo sobre esto. Volvamos al tema. Aquí yo creo, ministro, evidente que esto es entre comillas, vamos a llamarlo, un cambio de criterio que flexibiliza el criterio de establecimientos de alta exigencia. ¿Ministro? Pero yo creo que no es enteramente correcta su expresión de usar el contrafactual, porque es una mejora de lo que hay. Antes no había prácticamente nada, hoy día hay algo. Está bien. Pero el contrafactual es otra cosa. No quiero detenerme en lo lingüístico. Quiero ir al fondo. ¿Cuál es el problema o cuál es la objeción que pareciera tener el Ministerio de que hayan innumerables colegios de alta exigencia, que todos los colegios busquen transformarse en colegios de alta exigencia y que no necesiten esta 70% de sobredemanda en 5 años de los últimos 10? No, que puedan ir construyendo esa capacidad, esa condición de a poco. Si todo guardando, ya lo hice mejor, tengo derecho a una colita más y así generar una presión que yo, sin ser experto en educación, intuitivamente creo que le haría bien al sistema, que mientras más establecimientos busquen esa condición, no significa que no puedan aceptar a otros alumnos, es un porcentaje, el 80% del que... ¿Cuál es ahí es donde creo que se produce esta discusión, que yo veo al Ministerio como temeroso de que haya muchos colegios de alta, o que todos busquen esta condición, o la mayoría, ojalá, mientras que yo creo que sería positivo que así sea, porque al final, aunque todos lo busquen, si es que todos llegáramos al caso de que todos fueran o cumplieran con... O sea, el solo algoritmo finalmente hace que la condición de que alguien se quede sin colegio termina siendo bastante escasa. Pero sí aseguraría de que todos los que buscan establecimientos de alta exigencia lo van a terminar encontrando. Entonces, ahí es donde se produce, creo yo, esta diferencia. Lo mío es intuitivo, por eso que le pregunto, no veo riesgos o cosas malas en decir, va a ser más abierta la posibilidad de ir creando esta posibilidad de que se seleccione por rendimiento. Creo que es una presión positiva al sistema. Y ustedes tienden a dejarlo... No, claro, si estuviera solo esto en 4 o 5 colegios, claro, uno podría decir, no, es que... Pero si todos los colegios tuvieran la posibilidad de ir haciendo un saltito, cada año a lo mejor marginal, pero de ir llevando y tratando de atraer buenos alumnos, yo creo que sería positivo para el sistema. Y eso es lo que no pareciera ser una idea compartida por el Ministerio. Y por eso le quería pedir que profundizara sobre ese tema. Antes de dar la palabra al ministro, y entendiendo el punto del senador Insulza, para poder votar los proyectos, aunque tengamos normas específicas nuestras, tenemos que entender el proyecto, ¿ya? Porque si no... Es que esta presentación la trae el ministro, no la hice yo. Él nos está explicando el proyecto y en virtud de la presentación del ministro hacemos las preguntas. Son las 12:11, le doy la palabra al ministro para que pueda responder las inquietudes de los colegas, que veamos los proyectos, las normas que tenemos que votar nosotros. Entiendo que el ministro trajo la indicación que resuelve el problema que habíamos advertido ante el inicio de la sesión, así que estaría también subsanado aquello.
Y obviamente en la sala nosotros podremos renovar eventualmente alguna indicación o pedir votación separada, porque yo tengo la misma inquietud, o sea, yo de escuchar a los expertos, lo que pasa en el mundo, cómo se hace, hay cosas que me hacen ruido, pero bueno, no las vamos a solucionar aquí en la comisión. Ministro. Sí, a ver. Yo creo que hay varias aproximaciones a la pregunta que hace el senador Galilea por su intermedio, presidenta. Desde los comportamientos estratégicos frente a la posibilidad de tener un sistema completo orientado a una selección por mérito, es decir, de que los establecimientos de origen inflen notas para que los estudiantes puedan ingresar con mayor frecuencia a uno u otro establecimiento, y convirtiéndose esta en la norma general, digamos, no en la excepción. Banalizar la excelencia o la excelencia educativa, por decirlo de alguna forma. Yo comparto, soy ministro de Educación, soy profesor, comparto que la excelencia ha tenido poco espacio en la mirada de la diversidad educativa, y creo que tiene que tenerla, como tiene que tener las otras expresiones de la diversidad educativa, y los proyectos educativos tienen que orientarse a ese sello, digamos, por eso existen los proyectos educativos. Y cuando todo es meritorio o cuando todo es excelencia, nada es excelencia, ¿no? Lo que quiero decir es que la promesa que se le hace a las familias cuando postulan a un colegio es muy relevante que se cumpla. Y si la promesa de tener una educación de excelencia no se cumple, estamos fallándole a la familia, le estamos mintiendo a la familia. Por eso es que hay requisitos que los establecimientos que se autodefinen de excelencia deben cumplir. Estar en un determinado porcentaje de resultados en las pruebas estandarizadas que tiene el país. Si no estás en el 20% de mejor rendimiento de tu región, no puedes estar en el no puede ser de excelencia. Y si bueno, se podría considerar que en regiones como otro requisito, por eso usted ha manifestado el más evidente, que lo compartimos, que estar en el 20% más. Sí. Pero usted, ministro, estudió en el Liceo Eduardo de la Barra, las personas que anteriormente estudiaron en el Instituto Nacional, en el Liceo 1, Javiera Carrera, por nota. Habían características, claro, pero la capacidad de mantenerse en ese nivel hacía que el Instituto Nacional siempre figuraba en los primeros rankings de Chile, el Liceo Eduardo de la Barra también en los primeros lugares del ranking de la región de Valparaíso. Algo pasó en el camino, pues tenemos que reconocerlo desde la perspectiva de las situaciones que queremos corregir. Presidenta, entonces voy a terminar la idea y después me voy a mover a lo que pregunta el senador Macaya. Luego, si todo es mérito, y por tanto nada es mérito, o selección por mérito, es muy importante que esos criterios que ordenan la admisión garanticen que el establecimiento que adscribe a este régimen sea efectivamente un liceo de excelencia, y por tanto quienes optan a ese establecimiento saben que van a un lugar donde se va a cumplir esa promesa, ¿no? Y por tanto el establecimiento, en virtud de esa promesa, va a tener la posibilidad de seleccionar bajo determinados parámetros, y que ya dijimos que eran las notas, más la asistencia, más la convivencia, ¿no? Expresado en si ha sido expulsado o no, porcentaje de asistencia en los últimos años, de últimos 2 años, más el ranking de notas del establecimiento, que son las 3 características que se puedan aplicar para esta selección. Entonces, es muy relevante tener a la vista de que efectivamente todos los establecimientos educacionales, tal como lo plantea el senador Galilea, por su intermedio, presidenta, eventualmente pueden llegar a caracterizarse de esa forma cumpliendo con esos requisitos. Ahora, no es verdad, no todos los establecimientos educacionales, aquellos que logren estar dentro de esos porcentajes. Por eso es muy significativo, a propósito, lo vinculo con lo que preguntaba el senador Macaya. Hay algunos establecimientos educacionales que por historia tenían efectivamente un prestigio que hacía que muchas personas postularan a esos establecimientos educacionales y que fueran muy pocos los que entraran, ¿no? Yo entré en segundo medio, el Liceo Eduardo de la Barra, ya que lo puso como ejemplo el senador Macaya, y en el Eduardo de la Barra fuimos 2 los que ingresamos en toda la corte, y éramos, no sé, llegábamos hasta el segundo H, segundo J, una cosa así. Éramos muchos estudiantes, éramos 4.000 estudiantes en el liceo. Solo entramos 2 en esa corte y tenía que ver con las notas, ¿no? Ese era el mecanismo con el cual se hacía el proceso de selección. Entonces, lo que quiero decir, presidente, es que hay otros factores distintos al SAE que explican, de alguna manera, la pérdida de ese prestigio. Y digo, no puede ser el SAE, porque, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional, uno ve que hay una disminución progresiva de ese prestigio que parte mucho antes de que exista el sistema de admisión escolar. Incluso, uno puede evaluar cuándo entró en régimen el sistema de admisión escolar en el Nacional, y no es precisamente en los momentos de mayor caída de esos resultados del Instituto Nacional. Es más, si no me equivoco, aún no egresa la primera corte
de estudiantes que ingresaron por el sistema de admisión escolar de cuarto medio, porque fueron los últimos en ingresar al régimen del SAE. Recuerden que el SAE partió en regiones, se fue acercando, la última en entrar fue la región metropolitana y además, tendría que buscar el año exacto, no me acuerdo de memoria, pero y los últimos en ingresar además fueron los emblemáticos, los llamados emblemáticos, ¿no? Que además es otra categoría en este proyecto de ley. Hoy no existen los establecimientos de alta exigencia. Hoy día en la ley no se contemplan los establecimientos de alta exigencia. Hay algunos que tienen requisitos especiales y que llegan a ser estos 4. Este proyecto de ley está creando esta categoría nueva, ¿no? Y esta categoría nueva nosotros creemos que es necesaria, abre a la mirada de la diversidad educativa a la excelencia, que es algo que está como medio ausente. La diversidad no es solamente tener a niños con necesidades educativas especiales, no es solo un proyecto cultural o deportivo, también es un establecimiento que se orienta a los resultados académicos, y me parece que está bien que sea así, ocurre en todos los países del mundo, pero también reconociendo que no todo el sistema puede ser de alta exigencia, porque si no, no se cumple la promesa, y porque efectivamente tiene que haber una distinción. Otra cosa es que todos los establecimientos educacionales propendan a tener los mejores resultados posibles, ¿no? Y ese es parte del trabajo que un establecimiento educacional debe hacer, más allá de si existen categorías como de alta exigencia o no, porque ese es nuestro trabajo, ese es el deber ético que tiene un profesor y que tiene un establecimiento educacional. Y para eso también trabaja el sistema educativo. Entonces, es muy relevante aquello. Yo quiero señalar, y me sorprende además lo que señala la presidenta, porque nosotros ya prácticamente recogimos todo lo que se señaló en materia de alta exigencia. O sea, primero aumentamos la selección por mérito como requisito del 30 al 80%, que fue la recomendación. De hecho, la recomendación fue hasta un 80%, podría haber sido menos, llegamos al tope al final con las indicaciones. Bajamos del 100% de sobredemanda a un 70% de sobredemanda en el año anterior, donde pasamos a 5 años durante los últimos 10. Es decir, son requisitos que fueron siendo modulados a lo largo de esta conversación, y eliminamos entonces restricciones que efectivamente hacían casi imposible la existencia de este tipo de proyectos, y viabilizamos no solamente la existencia de la categoría de alta exigencia, sino que además reconstruimos la noción de establecimientos históricos y liceos bicentenarios como una segunda categoría, que también cae dentro de esta noción, ¿no? Una pequeña interrupción muy breve. Tanta categoría, bicentenario, excelencia... Es que son los que sí, pero no será esto una oportunidad para subsumir en una sola categoría, porque en el fondo yo creo que para la gente, para el común de las personas, cuando aquí hay que tener un sistema que sea amigable, que sea entendible por los ciudadanos también. O sea, sí, lo que pasa es que en lo práctico para la ciudadanía, senador, por su intermedio, presidenta, ellos no van a conocer estas categorías. O sea, sí, podrían conocerlas, pero cuando ellos se enfrentan van a ver quiénes son los que cumplen con requisitos de excelencia o tienen posibilidad de seleccionar por mérito, ¿no? Cuando hablamos de estas categorías es porque existen los particulares, o sea, los bicentenarios, y no son solo públicos, también hay particulares subvencionados. Claro. Están los liceos históricos, que por regla general son todos públicos, ¿no? Porque son de un liceo de década o centenario ya incluso, y entonces es difícil mezclar las categorías, porque son establecimientos que tienen características distintas. Están asociados, por ejemplo, a programas presupuestarios específicos, como los liceos bicentenarios, que tienen recursos, inversión de infraestructura, acompañamiento técnico, se hacen concursos, son 400 establecimientos en esa red de liceos bicentenarios. Entonces, y los emblemáticos, por decirlo de alguna forma, están circunscritos históricamente a 2 comunas de la región metropolitana prácticamente, ¿no? Providencia y Santiago. De hecho, estamos ampliando esa noción para que, porque todos sabemos que en las regiones, y usted es de una región que tiene también harta historia en establecimientos muy antiguos, en todas las regiones tenemos un establecimiento que tiene más de 100 años, ¿no? Un liceo que tiene más de 100 años, que ha sido como este histórico, ¿no? Usted mencionaba en el caso del Valparaíso el Liceo Eduardo la Barra, el Oscar Castro en Rancagua. Entonces, lo que estamos diciendo es que, además de los liceos emblemáticos históricos, en cada región tiene que haber un liceo histórico, orientado a la excelencia. Y los vamos forzando hacia allá. Entonces, un poco lo que estamos tratando de construir acá es una red de establecimientos educacionales orientados a la excelencia, comprendiendo que no todo el sistema educativo puede estar orientado a la excelencia, ni va a lograr ubicarse en los rendimientos que se exigen para ser determinado como liceo de excelencia, digamos. Y si no tenemos requisitos para eso,
banalizamos el concepto de la excelencia y por tanto no vamos a conseguir el objetivo, que es tener establecimiento de un alto rendimiento académico que sea selectivo en aquellos que ingresan a estudiar allí. Ya, ¿estamos? ¿Les parece, colegas, que podemos ver las normas de competencia de nuestra comisión? ¿Sí? Secretaria. Presidenta, hay en este proyecto 4 normas que son de competencia de la Comisión de Hacienda. Pero antes de eso... Lo dije, ministro. No estaba atento. Estoy sobreestimulado. Presidenta, son 4 normas que se definieron como de competencia de la Comisión, pero este proyecto se discutió en general y en particular en la Comisión de Educación. Y en virtud de eso, el Ejecutivo hizo llegar ayer una indicación a una norma que no se había definido como de competencia, pero ha sucedido en otras oportunidades. Y entonces, en la página 21 del comparado, perfecto, el Ejecutivo propone agregar en el numeral 4 del artículo 1, propone agregar un inciso final nuevo al artículo 7º ter que están introduciendo. ¿Qué se trataría de? Que señala que el reglamento respectivo precisará las causales y el procedimiento para el ejercicio de esta facultad, así como las disposiciones necesarias para la correcta aplicación del presente artículo. ¿Podría explicarnos, ministro, por favor, esta indicación? Porque esto debería haber sido discutido en la comisión especial, técnica, digamos. Una de las cosas que hicimos durante... Una de las cosas que desarrollamos en la Comisión de Educación fue la facultad para que el director del establecimiento, en la fase de regularización, es decir, todo lo que viene después de terminada la fase de postulación inicial y la complementaria, pueda asignar cupos excepcionales y fundados. Todo esto tiene mucho que ver con los casos que ustedes mismos nos mencionaban como ejemplo. Esto es una demanda que ha sido muy fuertemente hecha por los establecimientos educacionales y que estamos respondiendo acá en esta ley con esa norma. Y aquí lo que pretendemos es aumentar el espacio de decisión de los establecimientos para solucionar los problemas de los casos bordes, ¿no? que hemos denominado así, estos casos de la gente que se traslada, o no solamente son traslados, hay casos judiciales, por ejemplo, u otros, que hay que abordar. Entonces, aquí es una herramienta de discrecionalidad que le estamos dando a los directores que tiene que ser bien utilizada. En general, cuando se otorgan este tipo de herramientas, también está asociado a determinadas sanciones, digamos, en caso de que efectivamente haya un mal uso de esa herramienta. Entonces, acá lo que estamos haciendo es generar esta medida para que los directores puedan administrar cupos de casos que son, como lo hemos denominado nosotros, bordes, y que va a tener esa discrecionalidad para poder utilizar esos cupos durante el año escolar, sin tener que estar haciendo todos los trámites burocráticos, yendo y viniendo, que es lo que demora muchas veces las cosas, que da también parte de lo que preguntaba el senador Kuchel. Colegas, se ofrece la palabra al senador Galilea. Ministro, una pregunta. ¿Cómo está operando? Porque ya le perdí la pista. Si siguen existiendo en los colegios con alta demanda, si sigue existiendo el fenómeno de las colas a las 3 de la mañana o ya toda postulación de los cupos ya se está haciendo por sistema. O sea, se acabaron 100% las alojadas a la entrada del colegio para conseguir la reunión, qué sé yo. Eso es así. Ya, me preocupa la norma que están introduciendo, ministro, porque cuando yo leo el artículo, que es un artículo transitorio, ¿no es cierto? No, es un artículo permanente. Dice que la asignación excepcional de vacante por parte del director del establecimiento en forma excepcional y debidamente fundada, ¿no es cierto? Así se tiene que hacer. Y después dice, la decisión deberá basarse en antecedentes que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos. Y después habla de la cantidad máxima. ¿Por qué tenemos que trasladar a un reglamento las causales, si deberían ser las legales? ¿Cuál es la razón de este inciso nuevo? Presidenta, quizás la abogada puede responderlo. Por favor, colega. Sí, presidenta, muy buenas tardes ya. En la indicación... Sí, la razón es porque efectivamente en el inciso segundo, se señala a propósito de las causales la frase tales como, y ahí se indica
voy a enumerarlas: la existencia de uno o más hermanos o hermanas u otros miembros Sí. de la familia, vulnerabilidad social sobreveniente, etcétera. Por lo tanto, no es una lista taxativa. Y luego, al indicar que existen prohibiciones, por ejemplo, las del artículo 7 bis o los principios de la ley, es importante que el reglamento pueda justamente entregar las precisiones para el establecimiento de estas causales y que se entienda dentro de un marco. Sí, pero aquí dice que el reglamento precisará las causales, no los parámetros, o sea, el reglamento puede reducir y restringir lo que la ley establece como amplio. Sí, si sirve para que quede en la historia de la ley, la única razón por la que se señaló que precisara las causales es justamente para poder precisar las causales que la ley ya enumera. Por Entonces, ejemplo, díganlo así. sí. Lo podemos agregar, no creo que sea problemático, pero efectivamente esa es la intención. Si esa es la intención, díganlo así en la indicación. El reglamento respectivo precisará las causales legales y el procedimiento para el ejercicio de ellas. No importa, es que no entiendo esta norma. Claro. Po. ¿La Secretaría lo puede ajustar? Sí. Es que contempla la ley. ¿Que contempla la ley? ¿Les parece, colega? Ya, si les pareciera, ¿lo damos por aprobado? Sí, senador Macaya. Estamos votando esta indicación nueva, que está acompañada en la carpeta de ustedes, que agrega un inciso final al artículo 7º ter, sobre página 21, exactamente, al final. ¿Y vamos a eliminar el tema del reglamento? No, vamos a decir que el reglamento respectivo precisará las causales contempladas en la ley y el procedimiento para el ejercicio de aquellas. No entiendo por qué lo tiene que decir, por qué necesita un reglamento, pero bueno, ha dado la explicación el ministro. Y yo lo único que quiero es que no quede sujeto a un reglamento que nos restrinjan las consignas de la ley. Si le parece a la comisión. Se ¿Sí? aprobaría entonces por unanimidad Sí. con esa enmienda. Correcto. Vamos a la siguiente. Ahora sí, partimos con las normas ya que ¿Y son la de indicación competencia. nueva? Ah, Esa va a está estar al final porque es perfecto. transitorio. Sí. Ya. Partimos con las normas que son de competencia de la Comisión de Hacienda. La primera de ellas, en la página 3 del comparado, es la letra B del numeral 1, que reemplaza en el literal B, que está en la primera columna, la oración: el número de alumnos matriculados en exceso no dará derecho a percibir subvención, ni será tampoco considerado para los efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13. Por la siguiente, excepcionalmente, el sostenedor tendrá derecho a percibir subvención hasta por 2 alumnos por sobre la capacidad máxima, lo que se considerará para efectos de los cálculos a que se refiere el artículo 13, siempre que se hayan autorizado los sobrecupos por la autoridad competente. Senador Macaya. Bueno, de nuevo en esto a mí me pasa que voy a insistir para tener esa información antes de la sala, o voy a revisar la información que se haya entregado en la Comisión de Educación, pero ¿cuál es la razón por la cual se llega a la conclusión de que había una norma vigente que yo creo que era arbitraria respecto a no poder recibir subvención cuando uno tiene más de 45 alumnos? Me parece que es arbitrario porque en definitiva son alumnos que van a clase y probablemente con mayor exigencia, carga de trabajo para el propio establecimiento, lo que significa atender ya 45 y más alumnos. O sea, evidentemente hay una situación ahí de saturación, de dificultades. Yo no sé cuántos colegios, usted puede quizás tener la información, de más de 45 alumnos tenemos en Chile. Debe ser probablemente los más demandados. Pero ¿por qué se llega a una conclusión? ¿Por qué se llega a una conclusión de que 2 se pagan y al tercero ya no se paga? Quiero entender cuál es la lógica de 2, por qué no es 3, por qué no es 5. Quizás no hay más colegios, no hay colegios de 50 alumnos en el país. Asumo que no lo hay, pero entiendo que debe haber una explicación detrás de eso. Presidenta. Presidenta. Sí. Indignado. Efectivamente, el tope máximo por sala está determinado por ley y por el reconocimiento oficial del establecimiento educacional. La ley dice que en los establecimientos educacionales en general tienen un tope de 45 estudiantes por máximo, digamos, por sala. Incluso en los servicios locales, la ley de nueva educación pública establece ese tope en 30. En 30, ¿no? Sí, en 30, los disminuye aún. De hecho, todas las recomendaciones pedagógicas dicen que tienen que ser cursos más pequeños. Efectivamente, 45 es algo que va en retirada en el sistema en general, a pesar de que en particular en algunos lugares donde hay mayor presión, estos se llenan. Ahora, luego está la capacidad máxima que te entrega el reconocimiento oficial que te autoriza el funcionamiento, ¿no?
Entonces el reconocimiento oficial podría darte 45 o podría darte menos si tu capacidad es más baja, ¿no? Entonces son las dos variables que uno tiene que considerar, el tope legal y luego el reconocimiento oficial, el máximo autorizado. Es muy importante señalar que el sobrecupo es para casos fortuitos fuerza mayor, ¿ya? Esa es la hipótesis o las hipótesis con las cuales se entrega el cupo 46 y el cupo 47. Y esto no. Podría ser usado para ello, pero son los cupos que se utilizan sobre el máximo legal. Entonces es muy relevante señalar que la ley de subvención establece que se paga hasta el 45. Por tanto, este sobrecupo 46 o 47 no tienen subvención. Allí es lo que nos hemos encontrado, es que los sostenedores te dicen, ¿por qué voy a hacer sobrecupo si son estudiantes con los cuales no voy a recibir recursos? Y como estamos atendiendo acá al problema de la falta de oferta, estamos viendo cómo todos los fenómenos impactan en lo que estamos haciendo en el SAE, lo que hemos dicho es, bueno, cuando hay casos fortuitos fuerza mayor, cuando el estudiante se traslada de un lugar a otro, cuando existen estos casos que hemos hablado, estos casos bordes, lo deseable es que el sostenedor tenga el incentivo a tramitar el sobrecupo, porque si no, la familia va a llegar a la escuela, va a decir, yo quiero entrar acá, y el director le va a decir, no quiero que entre acá porque va a tener un estudiante más, un banco más, me va a generar un problema y no voy a recibir ningún peso por ese estudiante. Entonces es el desincentivo al rechazar el sobrecupo por caso fortuito fuerza mayor. Estos casos bordes, ¿no? Y esto son como 400 aulas, 475 más de 45? cupos. Sí, sí. Entonces eso es muy importante. Son 475 casos que están en el número 46, 47 a nivel nacional. Son niños, 475 niños de un total de 3,5 millones de estudiantes que tiene el sistema escolar. Es súper poco. Senador Galilea. No, sin esto. Lo importante es solo que sea por fuerza mayor, solo por eso, porque la razón de del tope en 45 es razones pedagógicas. Sí, por supuesto. Y eso es bueno que quede completamente explícito. Así es. No es bueno que hayan cursos tan grandes. Y por tanto, solo... Ni generar los incentivos para que los cursos sean más grandes. Justamente. Y por tanto, solo caso fortuito justificado por caso fortuito fuerza mayor. Y naturalmente se tiene que pagar porque todos se tienen que hacer cargo de ese cargo fortuito fuerza mayor. Pero por razones pedagógicas hay que dejar siempre claro de que lo ideal es nunca sobrepasar los 45 y de hecho es más, yo creo que ese límite y incluso ese número hay que empezar a bastante revisarlo. alto, así es. Ya. ¿Estamos? Yo tenía 48. Ya. Se aprobaría 48. entonces, Sí, se aprobaría entonces en los términos, colegas, ¿se aprobaría entonces los términos planteados? Sí, unánimemente. Luego, Por favor, no se vaya. Un segundo. Luego, en la página 28, está el numeral 6 del artículo 1, que hace una agregación, agrega, digamos, en el texto vigente la expresión artículo 7º ter A, con lo cual se amplía el caso en que se aplican multas, justamente. Sí. Cuando se use mal la facultad, la multa se amplía. Claro, la facultad de la reserva de los cupos que Sí. habíamos hablado del director. Si se usa mal. ¿A favor entonces, colegas? Ok. Y nos quedaría... En la página 29... En la página 29, el artículo 2, que deroga el artículo 51 de la Ley de Presupuestos correspondiente al año 2025. Presidenta, muy sencillo, en el acuerdo que firmamos el año pasado, que derivó en la constitución de la mesa técnica y de la presentación de las indicaciones que luego formulamos como ejecutivo, se estableció que mientras no se tramitase esta ley, debía suspenderse la aplicación del mecanismo aleatorio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, en esta ley, una vez aprobada, se reponga el mecanismo aleatorio. Porque de hecho esta misma ley no funcionaría sin el mecanismo aleatorio. Exacto. ¿Está claro, colegas? ¿Sí? Se aprobaría entonces por unanimidad de los presentes. Y luego en la página... No es por último. No era por último. Luego en la página 31, el inciso Escuchen, tercero, por favor. El inciso 3 del artículo transitorio, que figura allí, que señala para efectos de lo dispuesto en el literal B, el inciso 3 del artículo 7º ter, respecto de los establecimientos educacionales que mantengan financiamiento compartido y perciban subvención escolar preferencial,
de la Ley 20.248, que establece la Ley de Subvención Escolar Preferencial, se considerará como criterio de prioridad la incorporación del 15% de estudiantes prioritarios, a contar del proceso de admisión escolar siguiente a aquel en que tales establecimientos pasen a ser gratuitos o dejen de percibir la subvención escolar preferencial, se aplicará el porcentaje previsto por el referido literal B. Presidenta, en este caso, como dentro de los requisitos, la recomendación de la mesa técnica fue pasar del 15 al 50% de estudiantes prioritarios, tenemos que tener a la vista de que hay establecimientos que tienen financiamiento compartido, es decir, que hay copago, y que tienen ley CEP, tienen el convenio de igualdad de oportunidades suscrito y por tanto tienen estudiantes que reciben recursos CEP, a los cuales se les exime del cobro del copago, ¿no? Porque son estudiantes prioritarios. Si pasamos del 15 al 50%, esos establecimientos podrían quedar en quiebra, digamos, inviabilidad financiera. Entonces acá estamos eximiendo a esos establecimientos educacionales de tener que cumplir el requisito hasta que terminen con el copago, porque hay una trayectoria que en algún minuto van a dejar de copagar, de hacer cobros de copago. Cuando lleguen a ser gratuitos, efectivamente ahí se aplicará la regla de régimen, pero esta es una norma transitoria para que no entren en inviabilidad financiera. Perfecto. Colegas, si les parece. Se aprobaría en unanimidad. Ahora sí, por último, Ahora viene el por último. El Ejecutivo hizo llegar una indicación para introducir un artículo transitorio nuevo de imputación del gasto fiscal, que no existía y que señala que se financiará con cargo del presupuesto del Ministerio de Educación el primer año y, no obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo de la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiera financiar con esos recursos y en los años siguientes los recursos se consultarán en la Ley de Presupuestos del Sector Público, la norma tipo. Si le parece a la comisión, y se agradece a la señora secretaria que advirtió esa ausencia. Habiéndose cumplido el objeto... No, perdón. Gracias, ministro. Teníamos otro texto, yo no sé, colegas, si ustedes están con comisiones o no, que es el tema de artesanos. Estamos súper pasados. Hay dos proyectos. Hay dos, y no creo que podamos verlo. Yo, ministro, le agradezco su presencia y ayúdenos con los artesanos que sepan que por haber sacado este proyecto no pudimos ver el de ellos, que me van a colgar en nuestras regiones respectivas, para que lo mandemos de vocero. Ya, colegas, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.